Buenas noches, ladies and gentlemen. Bendecido jueves. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por los estudios, por el empleo, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Continuamos pues con el libro de Esdras, con ese estudio. Y el tema de hoy le vamos a colocar como título El regreso a la reconstrucción del templo. Vamos a leer primero unos versículos que están en el capítulo 5 de Esdras, y es el versículo 1 y 2, donde dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. El capítulo anterior, si recuerdan bien, nos dejó una nota de frustración al ver cómo los enemigos triunfaron deteniendo la obra, usando como artimañas las cartas dirigidas al rey, pero también valiéndose del poder y la violencia. Sin embargo, ahora vemos otra historia, la intervención de Dios frente al oprobio de la oposición es la más grande esperanza de su pueblo. En los momentos más difíciles, críticos y de desilusión de los que vieron paralizada la obra de reconstrucción del templo, Dios intervino bondadosamente enviándoles a sus dos mensajeros, los profetas Ageo y Zacarías. La voz profética siempre aparece cuando el pueblo de Dios pareciera estar en total decadencia. Los profetas Ageo y Zacarías fueron los varones usados por Dios para levantar el ánimo de los constructores. Ellos profetizaron a los judíos de Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. He aquí una declaración llena de seguridad. No eran los enemigos los que estaban sobre ellos, sino el poderoso de Israel. Ninguna promesa trae más aliento para seguir adelante como esta. Su nombre es grande y todopoderoso. ¿Y cuál fue la palabra profética venida para levantar a los alicaídos judíos de ese tiempo? Según Ageo, ellos decían: no ha llegado el momento, el tiempo en que la casa del Señor debería ser edificada. Esto dirían seguramente a causa de sus enemigos, pero esto decía el profeta: es hora de que tú o vosotros habites en casas con techo y esta casa esté desolada. Esto lo podemos ver en Ageo 1. Israel se había sentado cómodamente y estaban más ocupados construyéndose casas que terminando la casa del Señor. Frente a este llamado profético, los líderes Zorobabel y Jesúa comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Al principio fue Ciro quien despertó el espíritu de construcción, pero ahora es Dios mismo. Y ante este llamado, solo había que poner manos a la obra. Necesitamos con más frecuencia escuchar la voz de Dios antes que la de los hombres. La obra del Señor sufre mucho por nuestra negligencia y falta de compromiso. Que Dios despierte siempre en nosotros el deseo de estar en su obra y no descuidarla por nuestros intereses o por otras prioridades. Y con ellos los profetas de Dios
que les ayudaban, la obra de reconstrucción nos necesita a todos. Los líderes deben ser siempre los que den el ejemplo en esta tarea. Cuando Dios levanta el espíritu de edificación, no hay enemigo que prevalezca. De eso tenemos que estar totalmente seguros. Cuando hay comunión con Dios, Él nos dará la dirección de qué hacer. En este momento nuestra dirección es la gran comisión. Mil bendiciones.